Buen día, bienvenidos a la plataforma virtual del área de prevención y seguridad de la empresa Terra Perú. Quien les habla es el ingeniero Armando Laya, ingeniero de prevención y seguridad. El día de hoy vamos a tocar el tema de investigación y reporte de accidentes e incidentes. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es que finalizando el curso seamos capaces de diferenciar los conceptos entre accidente de trabajo e incidentes, ¿no? Entender el proceso de reportabilidad al Ministerio de Trabajo, conocer los métodos de investigación de accidentes y aplicar estos métodos a la investigación de los accidentes en el centro de labores, ¿no? Dentro de la aplicación legal tenemos como documentación referencial a la ley 29183 sus diversos decretos supremos, ¿no? Sus normativas, ¿no? Y formatos referenciales, ¿no? Por ejemplo, del registro ministerial 050-2013, ¿no? Y el registro único de información de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos u enfermedades ocupacionales, que lo podemos visualizar en el decreto supremo número 012-2014. En lo que respecta a las definiciones con respecto a accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e incidente, recordemos que un accidente de trabajo es un suceso fortuito en el cual conlleva alguna pérdida o lesión, ¿no? Puede ser a nivel íntegro físico, a nivel de medio ambiente, a nivel de procesos, a nivel de estructura, ¿no? Y un incidente peligroso es cuando, por ejemplo, cae un material a la altura y no ocasiona ningún tipo de lesión a ningún colaborador, ¿no? Un incidente peligroso. Y un incidente es un suceso en el cual puede materializarse y puede pasar a ser que un accidente. Por ejemplo, los actos inseguros, uno de los actos inseguros o un ejemplo es, mientras levantaba la carga inadecuada, mi compañero no utilizaba su equipo de protección a nivel de calzado de seguridad, ¿no? Está cometiendo una falta, está sobrepasando, ¿no? Está por encima de los procedimientos, ¿no? Un incumplimiento, ¿no? Un accidente, por ejemplo, mientras estaba trabajando un civil ampeando, hacía zanjas, cayó en zanja y se golpeó el pie, ¿no? Es un accidente, ¿no? Un incidente peligroso, por ejemplo, cuando realizaba mis maniobras dentro de un taller, realizamos una maniobra en un taller de gas comprimido, una botella cae y sin generar daños, ¿no? Es un incidente peligroso. Bueno, según la gravedad pueden ser los accidentes leves, incapacitantes y mortales, ¿no? Un incapacitante, un leve, ¿no? Es un suceso en el cual es una lesión, pero lo determina o lo evalúa el médico y el médico determina si al día siguiente vuelves a tu centro de labores, no hay ningún tipo de accidente que no sea leve, no se considera accidente leve en pocas palabras, ¿no? En cambio, un accidente incapacitante es un suceso cuya lesión resulta de la evaluación de un médico, obviamente, ¿no? Y él determina si necesitas algún tipo de descanso médico o algún tipo de tratamiento, ¿no? A diferencia de un accidente mortal en el cual es un suceso cuya lesión generó pérdida de la vida del colaborador, ¿no? Y esto es un tema de generar ciertos efectos en las estadísticas a nivel de mortalidad, ¿no? Recordemos también que los accidentes de trabajo incapacitante se dividen en total temporal, parcial temporal, parcial permanente y total permanente, ¿no? Recuerden, todos los accidentes e incidentes de trabajo peligrosos se deben reportar, todos se deben reportar. Bueno, con respecto al accidente incapacitante, ¿no? Suceso cuya lesión resulta de una evaluación médica. El médico decide si es un accidente leve, un accidente moderado, un accidente este, fatal, ¿no? Él determina todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y de modo que puede ser total temporal, ¿no? Cuando la lesión genera imposibilidad de utilizar un órgano, cuando es un parcial permanente, una lesión genera pérdidas parciales de un miembro o un órgano de la función o las funciones del mismo, ¿no? Total permanente, una lesión que genera la pérdida automática o funcional total de un miembro u órgano de las funciones del mismo, ¿no? Cuando sucede el evento, el accidente, tenemos que comunicar y reportar sobre el incidente peligroso o incidente, ¿no? Cuando sucede el evento, la primera persona que debe saber tener la información es el supervisor de seguridad, conjuntamente con el supervisor residente de obra, ¿no? Y esto informarle a la línea de mando de la contratista o al jefe de grupo de la contratista, como también se le llama, ¿no? Y comunicar obviamente al supervisor del proyecto del evento sucedido, ¿no? Eso se remite mediante un reporte preliminar, ¿no? Un reporte preliminar de seguridad de un trabajo se reporta y toda esta documentación debe ser evidenciada durante 12 horas, máximo como plazo 12 horas, ¿no? Mediante un formato preliminar, ¿no? Un reporte de incidente peligroso, un formato de ampliatorio de accidente de repente, ¿no? Recordemos que todo esto es sistematizado, tiene una metodología, ¿no? Y vamos a saber diferenciar qué tipo de accidentes
qué tipo de accidente es el que tenemos, ¿no? Muy importante, hay que recopilar la información, ¿no? Recopilar lo que es la información dada como testimonio de hechos, muy importante, para poder tener un sustento cuando se dé el tema de la investigación de accidente, cuando demos el tema de investigación de sucesos, ¿no? Bueno, eventos no deseados son causa de accidentes e incidentes, ¿no? Por ejemplo, un incidente peligroso, un carro se despistó por ahí, pero no tuvo ninguna lesión, no hubo ninguna pérdida, ¿no? A diferencia del que se encuentra en mi mano derecha en la imagen, ¿no? Un accidente que produjo pérdidas, ¿no? Una volcadura de una unidad móvil. Un acto o condición subestándar, muy importante saber diferenciar quién comete el acto y quién comete las condiciones, ¿no? El acto lo comete el trabajador y las condiciones, de alguna u otra forma, un acto va a generar una condición en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, un área desordenado ha sido porque un colaborador ha dejado el área desordenado, entonces un acto conllevó a que se genere una condición. Bueno, el modelo de causalidad de pérdidas hay que evaluar todos los factores que generan un accidente, como fue la falta de control, las causas, muy importante, las causas básicas, las causas inmediatas, y eso ocasiona que a veces se dé un incidente, ¿no? Pero lo que tratamos de evitar es las pérdidas, daños a la persona, daños a la propiedad, daños al medio ambiente. Eso es muy importante tenerlo en consideración, ¿no? Tipo de contacto cuando estamos expuestos a un peligro: ser golpeado por, golpeado contra, atrapado dentro, atrapado sobre, atrapado entre, ¿no? Todo eso puede ser un resbalón, por ejemplo. ¿Contacto con qué? Nos puede generar un accidente, ¿no? Origen de los incidentes con causas inmediatas, ¿no? Actos subestándar, por ejemplo, operar sin maquinaria, optar por una posición inadecuada. Condiciones subestándar, por ejemplo, tenemos protección y resguardos inadecuados de una, por ejemplo, una moladora, ¿no? Herramientas y equipos defectuosos y a pesar de eso se siguen usando, es una condición insegura. EPP defectuoso, yo no puedo trabajar dentro de una estación de repente que se encuentra bastante flujo eléctrico, voy a mandar a un trabajador con punto de acero, ¿no? Hay que tener bastante consideración que esos equipos deben estar en buenas condiciones, ¿no? De lo contrario se genera una condición insegura. Y uno de los más conocidos o las más conocidas condiciones subestándar es la falta de orden y limpieza. Los factores personales pueden ser por una incapacidad física, ¿no? Una incapacidad física o una incapacidad mental. Tensión física, tensión mental, falta de conocimiento, ¿no? Entre otros. Y los factores de trabajo, por ejemplo, un liderazgo inadecuado, ¿no? Que una persona lidere una actividad inadecuadamente, obviamente también es factor de trabajo, ¿no? Compras inadecuadas, ingenierías inadecuadas, ¿no? Los factores personales básicamente es el no puede, no quiere, no está o no sabe, ¿no? Hay que concentrarnos en esos cuatro puntos. Si bien es cierto, los cuatro puntos son muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos es desconoce qué debe hacer, cómo debe hacer la actividad, ¿no? Segundo, no puede, ¿por qué? Porque las limitaciones físicas o mentales le impiden, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, la desmotivación también, la desmotivación es un factor personal también. Tenemos en consideración eso para que no suceda ningún tipo de accidente, ¿no? Cuando no hay concentración, cuando no estamos atentos a la actividad, genera también un tipo de accidente. Con respecto a las causas, tenemos causas básicas e inmediatas, ¿no? Las causas básicas divididas en dos: factores personales, que puede ser una de ellas la actitud del trabajador, y factor de trabajo, básicamente las condiciones de trabajo en las cuales estamos sujetos, ¿no? Con lo que respecta a causas inmediatas, tenemos actos y condiciones seguras. Sabemos los actos los comete el trabajador. Entre 75 y 80% son los accidentes causados por actos inseguros. ¿Y quién comete el acto? El mismo trabajador, ¿no? Condiciones inseguras normalmente se da por la falta de orden y limpieza, o probablemente cuando se hacen trabajos a nivel de estaciones en lugares altos, ¿no? Condiciones climatológicas adversas, ¿no? Puede generar un incidente o hasta un accidente en este caso, ¿no? Recuerda que las decisiones personales deben ser apoyo de todos para poder darle un buen sustento al tema de investigación, al tema de reportabilidad. ¿Cómo investigo yo el accidente? ¿Cómo investigo? ¿Cuál es mi metodología de investigación? ¿No? Vamos primero a investigar el por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué investigamos? Para tener oportunidades de aprender, de mejorar, detectar peligros no identificados, para causar realmente los accidentes, definir la tendencia para orientar a la acción de mejora. Claro, siempre va a ser el tema de la investigación de apuntar hacia la mejora, ¿no? En resumen, para evitar que se repitan o ocasionen las pérdidas mayores, debemos tener todo controlado y mapeado. ¿Quién es que lidera el grupo de trabajo? ¿Quién lidera? El jefe de seguridad es el que lidera. Hacemos todo un tema de investigación, y quien presenta la parte documentaria o el reporte preliminar es en este caso, el jefe de seguridad, ¿no?
paso a seguir una investigación. ¿Cómo yo puedo lograr una investigación exitosa con los fines o los objetivos que me he plasmado, ¿no? Primero debemos tener acciones inmediatas, ¿no? Acciones de emergencia, control de escenario, notificación a los superiores, a nuestros jefes, evaluación de la categoría del incidente y elaborar el reporte preliminar, siempre no se olvide, ¿no? Entonces, algo muy importante en el tema de accidentes es conservar la evidencia, ¿no? Si tenemos que aislarla, delimitarla, la delimitamos. Si tenemos que tomar las fotos necesarias, las tomamos. Con la finalidad de hacer un buen sistema de investigación, ¿no? Y retirar a las personas que no estén involucradas dentro de la actividad, ¿no? Cuando sucede un accidente, lo primero que se tiene que hacer es realizar un testimonio de hechos de nuestros colaboradores y las personas involucradas dentro del accidente, ¿no? Esto con la finalidad de sustentar cómo sucedió el accidente, ¿no? Si la persona que sufrió el accidente o el incidente puede realizar ese documento, ¿no? Tengamos bastante consideración. El testimonio de hechos es muy importante cuando sucede un accidente. Hay que informar a mano alzada qué pasó en el accidente, cómo pasó, qué sucedió y qué medidas se van a tomar, ¿no? Siempre utilicemos las preguntas cuando pase el incidente, no el accidente, ¿no? Preguntar por qué se paró la maquinaria, por ejemplo. La respuesta cuál sería, porque el fusible se fundió debido a una sobrecarga, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un peligro crítico, ¿no? ¿Por qué se generó una sobrecarga? Porque la lubricación, la conexión es inadecuada, ¿no? Entonces hay que investigar mediante preguntas para determinar un sistema de investigación y de información de la mejor manera, ¿no? Vamos a analizar datos, ¿no? Tenemos que analizar los datos inseguros, anotemos todas las que son condiciones inseguras, toda la información que se pueda dar con respecto a los diversos factores, vamos a tratar de aplicarlos para que tengamos un buen sistema de investigación, ¿no? ¿Y qué documentos se debe realizar cuando hay un accidente? ¿Qué documento debo solicitar o debo tener a la mano para poder armar un buen file de documentación, ¿no? Vamos a solicitar los procedimientos, los registros de capacitación, las amonestaciones si el caso tuvieron, ¿no? Toda esa información, registro de mantenimiento y ducha técnica. Toda esa información tenemos que tenerlas ante cualquier eventualidad que se dé, ¿no? Acciones correctivas temporales corrigen básicamente las inmediatas, nada más. Y las acciones correctivas permanentes corrigen las causas básicas. Tenemos que reportar al Ministerio de Trabajo no en un plazo mayor a 24 horas. Mediante un informe vía digital, ¿no? Informamos qué sucedió con el accidentado. ¿Qué sucedió? Para que en este caso se dé toda la información correspondiente al Estado, ¿no? El Estado nos brinda un formato en el cual debemos llenar cierta información para que ellos puedan tener en su base de datos de qué sucedió en este tipo de accidentes, ¿no? Esto debemos reportarlo o máximo, como le mencionaba, 24 horas, si el accidente es fatal o incidente peligroso, ¿no? Es muy importante el plazo de información que debemos darle al Estado, y eso lo encontramos en el Decreto Supremo número 02/2014, ¿no? Y dentro del artículo 102, ¿no? Dice, la notificación a que se refiere el artículo 82 de la Ley de Seguridad del Trabajo es realizar los plazos siguientes, ¿no? ¿Cuál es el plazo que yo le voy a dar para poder brindar la información, en este caso, al Estado, ¿no? O al empleador también. Ok, muchas gracias por su atención.